esta vuelta. Listo, continuando con el tema. ¿Tenemos preguntas, observaciones, dudas, inquietudes, PQRs, algo al respecto que no haya quedado claro? Voy a leer el chat. Listo. Ay, nos dice Adriana que en el momento de compartir que hizo el jefe hoy se vieron una película y nos la quiere recomendar para ventas. Flaming Hot de la marca Pepsi o Frito Lay. Creo que me la vi. Muy buena, muy buena. Creo que en algún momento me la vi. Si no fue esa, me vi un documental de Pepsi. Pero súper el aporte. Listo, chicas. Entonces, habiendo clarificado y teniendo bien establecido que la parte fundamental del éxito de las ventas es la definición de ese buyer persona y que miren todos los datos que podemos obtener tan solo manejando 2 clientes a la semana. Imagínense qué pasaría si tuviéramos 5 clientes a la semana, uno por día. Ya estaríamos hablando de un total de 120 clientes atendidos. Entonces, ¿qué es lo que quiero que tengamos de conclusión con esto? Y me dirán que qué calvo tan cansón, que qué mamera de man, qué mamera de tipo que siempre habla de lo mismo y no avanza. Pero ¿qué es lo que quiero que conceptualicemos y miremos? Nosotros tenemos realmente el poder y tenemos la posibilidad de construir una buena estrategia, una buena herramienta de datos, de prospección de datos a través de datos tan simples. ¿Qué pasa si por semana manejáramos uno nomás? Tendríamos 24 clientes. Algo muy similar a lo que nos contaba Liliana ahora. Tengo 25 clientes. Ahora, cuando pensamos en un proceso de expansión y de crecimiento, alguien nos comentaba por aquí, que creo, no es que te haya ignorado, pero me pareció un comentario tan acertado que nos dijo, bueno, Adriana, que nos dijo que hay que tener en cuenta los insumos, sí, señor, y los horarios donde hay pacientes. Alguien nos había dicho por acá también. eh, y no, sí, era el de Adriana. Claro, cuando pensamos entonces, ahora no es crecer por crecer tampoco. Entonces, cuando vamos a aplicar una estrategia de crecimiento, de poder aumentar clientes, tenemos que saber cuáles son nuestros límites. Y ese es el pecado de otros emprendimientos también de muchos sectores que por el ánimo de crecer exponencialmente y listo, y lo hacemos, pues no medimos hasta dónde podemos generar el cuello de botella o dónde se nos va a generar más bien el cuello de botella, donde ya no vamos a poder responder con los clientes y eso va a repercutir en mala imagen de mi negocio. Entonces ya allí puedo tener muchos clientes, pero si no tengo capacidad de respuesta, índice de respuesta, realmente no estoy haciendo nada. ¿De acuerdo? Listo, ya muerto este tema. Ahora, pasemos ya. Vamos a hablar de un concepto que surge de todo esto que hemos trabajado hoy y es la inteligencia de negocios, Business Intelligence o BI para quienes han estado en el sector y saben de qué se trata. La inteligencia de negocios, ¿qué es la inteligencia de negocios? Básicamente es la combinación de diferentes herramientas o estrategias o filosofías que nos permitan almacenar y analizar datos. ¿Para qué? Para poder en tiempo real tomar decisiones eficientes. Generalmente se trabaja en grandes empresas, en grandes corporaciones que manejan un alto volumen de datos, pero
como ya ustedes se dieron cuenta, por pequeño que sea el negocio, voy a tener un volumen importante de datos, así no lo quiera. Solo que no lo estoy dimensionando y estoy desaprovechando oportunidades plausibles que se me pueden presentar en el momento de ejecutar y desarrollar mi estrategia. Entonces yo apago el ventilador. Alexa, apaga el ventilador. Entonces, en ese orden de ideas, las herramientas de inteligencia de negocios me permiten identificar, por ejemplo, patrones de comportamiento, que ya son términos no más avanzados, pero sí términos a considerar con sumo detalle al momento de ejecutar o de implementar un modelo de venta estratégica. Porque resulta que en el momento en el que yo identifico el patrón de comportamiento de mi cliente objetivo, de mi cliente ideal, y lo mezclo con la macrotendencia del mercado, y adicional a eso, lo relaciono con el comportamiento de mi producto en el mercado, puedo establecer en qué momento se vende más mi producto. Y en consecuencia de ello, voy a ser mucho más eficiente y efectivo al momento de implementar una estrategia de negocios, una estrategia de ventas. Eso me va a llevar adicional me va a llevar al aumento de las ventas y ROI, el retorno sobre la inversión. Me va a llevar a poder maximizar el beneficio que estoy obteniendo, el beneficio rentable, que finalmente es la razón de ser de toda empresa, y me va a permitir establecer unos márgenes diferentes, unas metas diferentes, solo partiendo de la identificación de estos patrones. Ay, pero es que nos acabas de decir que esto lo manejan grandes empresas. Sí, claro, grandes empresas, porque generalmente son herramientas pues de alto costo que de todos modos tienen soluciones o versiones de pago de carácter mensual que pueden aportar a mi negocio. Pero estas herramientas por sí solas no hacen el trabajo. ¿Por qué? Porque yo puedo pagar un Power BI de Microsoft que está alrededor de los $200 mensuales. Y si no lo voy a alimentar con la data que tengo y no tengo claros unos objetivos, pues no voy a lograr nada y voy a estar echando mi plática a la basura. Que sí me puede ayudar y vemos y por favor quitémonos la venda de todo lo que nos dice TikTok y lo que nos dicen las redes sociales, de que es que con esta herramienta, con SEMrush, ¿cuál es la otra comercial que hay? Bueno, que estas herramientas me pueden aumentar y vas a monetizar tu negocio y entonces vas a invertir y te va a hacer todo solo. Ninguna herramienta trabaja sola en este momento. No hay inteligencia artificial creada para poder automatizar un proceso en su totalidad. Todas operan y todas funcionan basados en la data que nosotros le alimentemos y basados en los objetivos que queremos obtener. Pero no solo eso, no solo voy a aumentar las ventas y el ROI, sino que voy a poder supervisar los procesos de mi negocio. ¿Supervisarlos en qué sentido? Supervisarlos en el sentido en el que puedo estar monitoreando. Recuerden que para que toda empresa, negocio o emprendimiento funcione y obtenga los mejores resultados siempre, va a ser importante crear una estrategia de feedback, de retroalimentación permanente, a través de la cual esté monitoreando qué estoy haciendo con mi negocio
para poder en ese orden de ideas saber hacia dónde lo voy a orientar, teniendo una visión a largo, a corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque es que miren que partiendo del uso de datos, o sea, sabiendo exactamente quiénes son mis clientes, en qué temporadas, por ejemplo, en qué fechas hay menos rotación o en qué fechas hay más rotación, voy a poder saber en el corto plazo dónde puedo implementar una estrategia diferente, una estrategia diferenciadora para competir. ¿Y esto qué me va a permitir? Dejar de competir en precio. ¿Por qué todas las empresas y por qué la estrategia más común es competir por precio? Porque es que no hay un elemento diferenciador. Entonces yo puedo comprar cerveza Club Colombia en el Éxito y es más cara que en Super Inter, siendo de la misma cadena. ¿Pero por qué? Porque son dos segmentos diferentes. Y hablando de servicios específicamente, eh, cuando ofrezco un servicio, pues, y compito por precio, quiero decir que mi servicio no es lo suficientemente bueno como para establecer un diferenciador que me permita darle valor y cobrar lo que es. ¿Listo? Si compito por precio, estoy restándole valor ¿a mi qué? A mi producto o a mi servicio. Y si compito con precio, es porque estoy vendiendo lo mismo que los demás en el mismo momento que los demás, porque no conozco la información, porque no sé qué es lo que estoy haciendo y no sé qué es lo que estoy vendiendo y en consecuencia de ello no sé hacia dónde quiero llegar. ¿Me explico? Entonces, si yo sé en qué temporadas hay menos rotación de producto. Por ejemplo, otro de los pecados en tema de emprendimientos que se comete muy a menudo, dependiendo del tipo de segmento, es utilizar fechas como amor y amistad, Navidad. Bueno, en Navidad siempre se vende de todo, menos servicios B2B. Servicios de consumo y rotación siempre se van a vender en Navidad. Pero es utilizar esas fechas cliché donde entonces todo el mundo vende y sacan todos los productos y sacan todas las ofertas y entonces voy a hacer ofertas. Dejemos de hacer ofertas. Dos por uno, no regalemos el trabajo, no regalemos el trabajo, no regalemos la inversión de tiempo que estamos haciendo. Diferenciémonos y conozcamos realmente la información que estamos obteniendo de todos nuestros clientes y de nuestro mercado para saber en qué momento voy a vender. Si tengo una temporada donde hay menos rotación de servicio o de producto, pues hombre, ¿qué voy a hacer para conectar en esa temporada de tiempo con mis usuarios, con mi cliente ideal para atraerlo y que me compre y aumentar las ventas allí? Ya tengo que pensar estratégicamente y no me tengo que quedar únicamente con el baje el precio o haga un 2 por uno o liquidación. Utilicemos las ofertas y los descuentos cuando tengamos que salir de inventario, cuando tengamos un represamiento de inventarios que necesitemos liberar. Allí sí, bajemos el precio, sacrifiquemos comisiones, sacrifiquemos utilidades, pero liberemos inventario y aumentemos la rotación. En ese momento sí se puede hacer. Pero en una temporada normal no sacrifiquemos ni vendamos con precio. Y eso es lo que nos permite establecer esa visión. Todo esto lo podemos saber únicamente si sabemos realmente qué es lo que estamos haciendo. ¿Y esto a qué nos va a llevar? A una reducción de gastos donde voy a manejar
un presupuesto más optimizado, más claro y más aprovechado en términos de retorno de inversión. Por ejemplo, resulta que yo me aventuré a lanzar una campaña en Facebook o en Google Ads solo por vender, porque quiero vender y porque el mercado ahorita dice que todo el mundo está consumiendo servicios web, servicios de diseño web. Entonces lo quiero vender ahora y es lo que quiero hacer porque sí, Google es la solución. Y entonces lanzo mi campaña y me gasto 2 millones de pesos de presupuesto en la sala y no vendí nada. ¿Por qué no vendí nada? Porque no sé a quién le quiero llegar. Uno. Dos, porque con ese presupuesto, conociendo la información, conociendo los datos y aplicando la inteligencia de negocios al cuento a través de una serie de dashboards o a través de una serie de informes detallados, puedo realmente optimizar ese presupuesto y decir, venga, yo no voy a invertir 2 millones de pesos, sino que voy a invertir 1 millón únicamente, lo optimizo, pero le saco más beneficio. Pudiendo así, en ese orden de ideas, establecer objetivos realistas. Hace un momento les decía, y que alguien me preguntaba, no recuerdo quién, me preguntaba, bueno, pero si el negocio apenas está empezando, ¿de dónde saco los datos? Si apenas está empezando, los obtengo de el imaginario que tengo, de la promesa de valor que definí de mi cliente, de mi producto, el problema que voy a cubrir, que voy a solucionar, y establezco una hipótesis, planteo una hipótesis y digo, listo, mi producto lo puedo vender en tal y tal segmento. Lanzo, por eso les decía, una campaña exploratoria porque no conozco el mercado y voy a saber entonces, voy a identificar a dónde puedo llegar. ¿Me voy a desgastar? Sí, me voy a desgastar. Va a ser un presupuesto que seguramente no va a tener retorno inmediato, pero es una inversión que debo hacer porque no conozco el mercado. ¿Qué es más eficiente hacerlo a través de canales digitales? Sí, claro. ¿Por qué? Porque es que es diferente hacer una exploración a través de una campaña de pauta electrónica para obtener prospectos y conocer a mis clientes sentado en la casa mientras la campaña sale a vender que salir a solearme en la calle, tocando puertas o visitando negocios o haciendo telemercadeo de manera intrusiva, que no se debe hacer. Entonces, así las cosas, solo si conozco mi producto, si conozco mi servicio, puedo hacerlo. Y una vez termine ese proceso exploratorio, que debe tener un límite y donde soy consciente que no voy a generar ventas, sino que estoy obteniendo únicamente oportunidades. Cuando levante esa información, ahí sí voy a poder decir, venga, es que ya voy a analizar todo esto que tengo acá, toda esta data que construí, y ahora sí voy a poder tomar decisiones o establecer unos objetivos hacia donde realmente quiera llegar. Toda esa información y todos esos datos los puedo almacenar en herramientas como un CRM. ¿Qué es un CRM? Se los mostraba hace un momento y se los voy a mostrar nuevamente. Permítanme un segundo que creo que lo tengo aquí. No, este no es. Entonces vamos a entrar. Pales. Vamos a entrar a este. Este no es. CRM. Listo. ¿Qué es un CRM? Un sistema donde tengo toda la información de mis clientes. ¿Listo? Y
donde puedo saber realmente qué es lo que estoy haciendo con cada uno de ellos, donde puedo saber, puedo agregarle tareas, agregarle información, programar actividades, compartir la información con mis clientes, perdón, con mi equipo de trabajo, con mis colaboradores y mantener todo de una manera organizada, estandarizada, precisamente para poder tomar decisiones, para poder hacer un seguimiento. Hemos visto casos en los que se cree que el CRM soluciona todos los problemas y se los dije en la primera semana. El CRM por sí solito no genera, no me da solución a nada. ¿Por qué? Porque el CRM es una filosofía, una filosofía empresarial donde a través de la combinación de diferentes módulos puedo lograr que esa información me dé datos reales y pueda prospectar la información. Les estoy enviando en este momento la evaluación de la clase. Permítame un segundo, hasta mal escrito me quedó. Ok, ¿listo? Y viene el tema de la inteligencia artificial, que lo acabamos de ver hace un momento. Herramientas de inteligencia artificial hay muchas en este momento. Como les decía, la inteligencia artificial no va a acabar con ningún trabajo. Dejémonos de cuentos. ¿Qué hay? Que es que ya se les va a acabar el trabajo a los diseñadores porque ya la inteligencia artificial lo hace todo. Sí, la inteligencia artificial lo puede hacer todo, pero se necesita de la intervención humana para poder generar ese resultado que se quiere. ¿Cuál es la ventaja? Que nos puede simplificar el proceso en materia de generar márgenes productivos mucho más eficientes. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si hablamos del Machine Learning, que es el entrenamiento de máquinas, el aprendizaje que puedan tener las máquinas, cuando tengamos grandes cantidades de datos, estoy hablando de 100.000, 200.000 datos o 1.000.000 de datos que podemos ir levantando, el Machine Learning y la inteligencia artificial nos puede ayudar a interpretar estos datos. ¿Por qué? Porque es que vieron que manejar 25 clientes, perdón, 48 clientes en Excel, pues puede ser algo fácil. Pero si mi negocio se crece y ya no son 48 clientes, sino 1.200, voy a tener que procesarlos y o voy a tener que hacer hojas dinámicas, perdón, tablas dinámicas o gráficos dinámicos avanzados en Excel, o puedo integrar todo en una solución que me permita analizar todo ese tipo de datos, donde con ese tipo de datos voy a seguir obteniendo información relevante para poder mejorar mi negocio. Y esa interpretación de datos, esa ese procesamiento que me puedan dar los datos es lo que me va a permitir llegar a una personalización de servicios, de productos y servicios basada en datos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos quedarnos con la experiencia de pensar que pues, con lo que vemos en el mercado, en redes sociales, es suficiente. Y entonces decidimos personalizar nuestro servicio. Entonces resulta que ahorita, por ejemplo, voy a citar el caso de Liliana con la facturación médica. Entonces voy a personalizar el servicio y resulta que lo voy a orientar solamente a pediatras. Y entonces, como los pediatras tienen unas características particulares, perdón, voy a crear un modelo, voy a crear una oferta, por ejemplo, dedicada solo a ellos, pero eso es lo que ellos necesitan,
¿Realmente ellos necesitan eso porque yo lo estoy asumiendo? No, tengo que analizar mis datos para poder llegar a una personalización precisa de lo que quiero obtener con el levantamiento de mi información. Esos datos que obtengo de mis clientes me van a servir realmente para ofrecer ahora sí un servicio personalizado, pero no un servicio personalizado o un producto personalizado basado en requerimientos superficiales, sino alineado con necesidades e intereses individuales. ¿Cómo así que alineado con intereses individuales si a mí me interesa vender en diferentes mercados? Obviamente tengo que hacer una evaluación, por ejemplo, el tema de los seguros, que alguien me lo preguntaba allí. Cuando analizo todos estos datos, puedo personalizar esa experiencia. Y recuerden que los seguros y gran parte de los servicios se venden es basados en la conexión emocional y en la experiencia que yo le pueda brindar a mi usuario. Es diferente vender un seguro de vida diciéndole a la persona a usted le quedan 10 años de vida o 20 años de vida a ofrecerle una experiencia personalizada de venga, es que con este seguro usted se va a proteger y va a aumentar la rentabilidad, no sé, pensando en las necesidades de ese cliente ideal, de ese cliente que es uno solito, pero que se representa y se multiplica cuando yo llego a un mercado. Porque es que anteriormente y hasta los 90, que era donde hablábamos de contact center, la población mundial era muy reducida y era pequeña y por eso hablábamos de grupos con características relativamente homogéneas para un segmento de mercado y a todos les disparábamos, porque el cliente en ese tiempo no pensaba, el cliente tragaba entero y compraba porque no había mucha opción, no había mucha variedad en servicios, en productos, entonces compraba lo que había y tragaba entero. Hoy en día el cliente es más inquisidor y más exigente. Entonces, cuando le personalizo su experiencia, pero como les digo, no basado en parámetros ficticios, sino en parámetros realmente que ellos me digan y no únicamente con resultados obtenidos de un mercado o de fuentes externas, como revistas, estudios y todo esto, porque es que la información hoy evoluciona a pasos agigantados. Entonces, solo de esa manera puedo realmente evaluar la capacidad de respuesta de esos clientes y realmente ofrecer, cuando yo le ofrezco una experiencia realmente personalizada al usuario, puedo conectar con él. Miren que el mensaje siempre es conectar emocionalmente con él, con el usuario, y permitirle vivir una situación diferente. ¿Y a qué me va a llevar eso? A que ese usuario ya hable de mí y se convierta en un evangelizador de mi marca, como lo decíamos en la clase pasada. Se convierta en un vendedor sin vender, sin pagarle comisión, pero solo cuando logro conectar emocionalmente con él. Mire que muchas veces nos desgastamos en pensar cómo puedo aumentar mi margen de negocio, mi proyección de ventas, mi espectro de mercado, y tenemos la respuesta en algo tan simple como lo puede ser evangelizar o lograr que mi cliente final se vuelva en un evangelizador, y solo lo puedo lograr personalizándole el servicio. Y si tengo 25 o 45 clientes, estoy arrancando con mi negocio, pues personalicémoslo aún más, brindemos una mejor experiencia y logremos que esto vaya creciendo en un efecto bola de nieve. ¿Cómo? Pues con diferentes
estrategias que lleva con la combinación de habilidades blandas en el tema de servicios y estimulando ese tema de la generación de ese referido. Hablábamos ahora de cómo los datos históricos, los datos que tengo almacenados en mis... Bueno, antes de esto, pensando en, perdón un momentico, pensando en aumentar precisamente esos datos, y aplica mucho para tu caso, Liliana, el conocer a ese cliente, a esos clientes anteriores y proyectarlos me puede me puede llevar a hacer una predicción de ventas. ¿Por qué? Porque es que vuelve la mula al trigo hasta acá y miren cómo nada más, si teniendo seis datos, no, ocho datos, dos, cuatro, seis, ocho, nueve datos. Si con nueve datos que me inventé aquí en clase podemos prospectar y proyectar el aumento de una expectativa, puedo saber a dónde quiero llegar. Contámelos, Adriana. Lusa, 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 levantaste la manito. Bueno, Lusa no pudo hablar. Entonces, ay, pucha, se me cerró esta vuelta. Calma. Listo, aquí estamos. Entonces, miren, o sea, ese es el mensaje de hoy. ¿Cómo puedo predecir las ventas? Pues hombre, volvemos al caso de cómo puedo saber en qué temporadas voy a vender. ¿Por qué? Porque estableciendo este modelo y el modelo de relacionamiento con los clientes, voy a poder saber cuáles son las fechas de más rotación. Eso lo tengo que cruzar con qué pasó esa fecha, qué fechas especiales hay, qué pasó durante ese último año y cuándo se aumentó la venta. Por ejemplo, en el caso de Liliana. ¿Cómo puedo proyectar ventas a partir de si mi mercado es tan especializado y, y qué? Ay, hola. Tranqui, Lilia, tranquilo, o sea, tranquila, no te preocupes. Entonces, ¿cómo puedo prospectar a partir de eso? Pues hombre, tenemos que empezar. Supongo que vos tenés las fechas de contratos de tus clientes, de las fechas que han empezado. Regístrate eso en un Excel así similar a este y empezate a mirar en qué fechas, en qué temporadas se han hecho los contratos. Vas a encontrar información valiosa y vas a poder establecer, bueno, es que ellos hacen las contrataciones en enero, en febrero, listo. Si hacen las contrataciones en febrero, entonces hay que preparar una propuesta de valor que lo podés hacer con inteligencia artificial, con la misma herramienta que tenemos acá. Vamos a crear un documento, una carta de presentación, un correo electrónico y lo vamos a enviar. ¿Listo? O vamos a crear una comunicación, un post para implementar una campaña de pauta. ¿Listo? Y lo vamos a hacer 2 o 3 meses antes de temporada de contratación, que resulta que la contratación no fue homogénea y fue durante todo el tiempo, listo, durante todos los periodos del año, entonces no es posible sacar una, una media de esa contratación, pues entonces voy a evaluar otros factores como la zona de ubicación donde están, el volumen de facturación y otros elementos. Entonces ya tengo que empezar a mirar qué información tengo de mis clientes
para poder proyectar entonces cuándo voy a vender y cuándo puedo aumentar esa curva de crecimiento, pero trabajándolo con datos históricos. Viene algo muy importante que lo hablábamos la semana pasada y es la ética en el manejo de los datos. Fundamental, y me gusta hablar de esto porque es que tenemos que ser responsables con el uso de los datos. Tenemos que ser responsables con lo que estamos haciendo con los datos y hacia dónde lo estamos proyectando. Recuerden que tenemos manejo de datos sensibles, entonces esas bases de datos no pueden estar volando por ningún lado y finalmente es información de los clientes. Alguien, no sé si de este grupo o del otro grupo, nos preguntaba, venga, pero es que yo puedo llamar al fiador o a la persona que me recomendó a la otra para hacer un cierre de venta. No, no lo puede llamar. Usted tiene los datos únicamente para lo que para lo que fue concebido, para lo que fue acordado. Ay, que es que yo no sé cómo generar una política de tratamiento de datos. No sé cómo manejar, cómo crearlo, no sé cómo hacerlo. Pues fácil. Tenemos nuestro amigo. Espere que se me cerró la ventana de ustedes. Y aquí está. Tenemos a nuestro amigo. Entonces, crea un documento de política de tratamiento de datos para el sector médico, trabajo en facturación y necesito proteger los datos de mis clientes. Por ejemplo, aplicando el caso de Liliana. Listo, ya está. Miren cómo me lo genera de bonito. Necesité hacer algo, ¿no? Política de tratamiento de datos. Así como lo hice con este cliente, con este segmento, lo puedo hacer con cualquier otro. Entonces, es cuestión de darle buen uso a las herramientas y saber cómo. Ahora, esto no es un documento que se firma por firmar. El tratamiento de datos es algo que hay que respetar y es algo sobre lo que podemos y debemos. eh, Perdón que aquí me adelanté, fue a esta. Sobre lo que podemos y debemos tener responsabilidad porque cualquier cosa mala que hagamos, o sea, cualquier cosa indebida que hagamos con los datos de los clientes puede repercutir en problemas para nosotros. En estos días hablaba con nuestro cliente de programas técnicos laborales en Bogotá y nos decía, venga, pero es que nosotros tenemos unas fotos de ferias que hemos participado en colegios y pues nos gustaría hacer publicaciones en Facebook diciendo hoy estamos en el colegio tal y el Sintec pues está vendiendo mucho y todos están allá para utilizarlo como método de apalancamiento. No se puede hacer. No se puede hacer, ¿por qué? Porque es que estás utilizando otra marca para apalancarte en ella y obtener resultados de una manera no autorizada. Eso se puede hacer siempre y cuando lo tengas autorizado por escrito a través de un consentimiento. Pero de resto, la política de tratamiento de datos es algo que se debe manejar con una precisión quirúrgica tan específica que no vaya a irrumpir ni a romper la relación que tengo con mis clientes. Y finalmente, ¿hacia dónde vamos con el tema de las ventas? Muchachos, el que no se adapte ahora, Liliana, contanos.
Es que en el caso mío, la política de datos de los médicos es bastante delicada. Ahí tenemos el problema que se generó desde noviembre hasta febrero, marzo, que fue cuando hackearon Colsanitas. Total. Ahí eso es gravísimo porque llevaron datos de los médicos, de pacientes, y pues en Colsanitas, como bien sabemos, viene mucho paciente extranjero. Entonces, eso ha sido producto de demandas porque se han perdido historias clínicas de procesos de años, entonces es bastante delicado ese sentido. Correcto. Entonces es mejor dicho de manejo muy, 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 muy concienzudo. ¿Y hacia dónde vamos con esto? Que es a lo que tenemos que estarnos enfrentando, muchachas. Yo les digo muchachos por la costumbre. El que no se adapta al cambio difícilmente va a poder evolucionar. Y analizar los datos es la manera más fácil y más correcta de poder evolucionar cualquier modelo de negocio. Si nosotros desde ya no pensamos en analizar datos, en ponernos trucha con ese análisis de datos, con manejar la información que estamos obteniendo de nuestros clientes, créanme que ninguna estrategia de negocio va a funcionar. Ninguna. Entonces, tenemos que adaptarnos a una realidad evolutiva en la que ya no estamos vendiendo, en la que ya no tenemos que vender como vendíamos hace años a través de telemercadeo, visita en contacto en frío, calentar al cliente, visita presencial. Hoy en día ya no se vende presencialmente. Quien le pide una reunión para vender presencialmente es porque le quiere gastar el tiempo. Porque en una venta presencial o personalizada, así, pues, de ir hasta la oficina, pues, o sea, te quiere hacer perder tiempo. Porque todas las ventas hoy en día se pueden manejar a través de este canal que estamos implementando. Que es que a mí me gusta ver a las personas. No dejen que el cliente les ponga las condiciones por más necesario que sea. Nunca dejen que el cliente les ponga las condiciones. Quitémonos de la cabeza ese temita de el cliente siempre tiene la razón. El cliente no tiene la razón. Porque sé quien le está vendiendo soy yo. Quien le va a solucionar el problema soy yo. De mí depende como estratega comercial crearle la necesidad y solucionarle el problema que tiene o incluso crearle el problema. Pero eso lo hago de manera combinada porque ya conozco y analizo los datos. Ya sé qué es lo que están pensando ese cliente ideal que tengo y ya sé cómo lo puedo conectar. Dejemos de vender por vender. ¿Listo? Y entonces, muchachas, preguntas. Conclusión de hoy. Analicemos, recopilemos, analicemos y utilicemos datos. Utilicémoslos de una manera efectiva y ética. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas para hoy? ¿Ninguna? Oh. Bueno, chicas, entonces 19 personas registradas. Muchas gracias por la evolución, por la evaluación de la clase. Contame, Luz Adriana, se volvió a levantar la manito. Bueno, chicuelas, entonces, ¿qué les parece si nos vemos mañana, misma hora por el mismo canal? Les envío el enlace. Mañana vamos a abordar otro tema ya diferente y nos vamos a seguir metiendo ya en el tema de las ventas. ¿Listo?
Entonces, sin más por el momento, muchas gracias por la atención prestada. Gracias por el tiempo, por la disposición, por no dormirse con este man que habla tanta carreta. Mañana las espero con muchas preguntas. Hagan muchas preguntas, tengan muchas preguntas. Muchas gracias, Liliana. Mañana vamos a trabajar con, por ahí me sugirieron, seguros, peinados también me sugirieron por acá. Mejor dicho, mañana vénganse preparados con productos y vamos a romperla con esto. ¿Listo? Quiero mucha interacción mañana. Y nada, muchachas, que descansen, que sueñen con los angelitos. eh, y nada, nos vemos mañana. ¿Listo? Chao, ya les subo el video de la segunda sesión y se les mando por el grupo.